buenas tardes. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar del día de hoy en el que vamos a compartir con un invitado de lujo, Franco Quiroga. Este webinar tiene por nombre Puentes y no muros, estrategias cristianas para la reconciliación en el ámbito editorial. Bajo este título nos convoca Franco hoy y Mai para compartir esta noche y voy a presentarlo a Franco, un editor a quien quiero mucho. Él es pastor principal de la Iglesia Nuevo Comienzo aquí en Argentina desde 2015, dentro de la Alianza Cristiana y Misionera. Desde 2022 sirve como superintendente regional. Desde 2010 ha brindado talleres y conferencias para maestros, pastores y líderes de educación cristiana en Argentina y otros países de Latinoamérica. En 2014 trabajó como gerente general de Canción Group en Argentina con responsabilidad comercial para Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En 2015 regresó al ámbito editorial y desde 2017 dirige Publicaciones Alianza, una editorial cristiana con sede en Buenos Aires. Actualmente coordina el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales, formando y acompañando equipos editoriales de la organización. Dicho esto, un lujo, Franco, te cedemos la palabra y estamos expectantes por compartir con vos. Hola Cintia, hola a todos, qué lindo es estar aquí. Gracias May por haberme invitado. Para mí es un honor de estar esta vez de este lado porque he participado de muchos webinars, he visto muchos encuentros, muchos talleres, muchas publicaciones y estar esta vez de este lado es un honor, pero también un gran desafío porque más allá de que ahí, como decía Damaris, eh, soy pastor ya hace muchos años, estoy relacionado con todo el trabajo de editorial, dar capacitaciones, charlas, estar presente a muchos de ustedes como directivos de editoriales, de empresas, gerentes o coordinadores, da un poquito más de esa cosa en el estómago, ahí en el pecho, de decir, bueno, quiero hacer las cosas correctamente y bueno, espero que así sea. Intentaré, esto lo digo siempre, intentaré no predicar, ¿sí? Pero bueno, sepan disculpar, soy pastor, además de director, soy pastor, pero intentaré no predicar, pero lo que sí es por compartir con ustedes. Algo que Dios justamente en mi rol también de pastor y de director me ha permitido de pronto sobrellevar y acompañar a no solamente mi equipo, sino otros equipos en lo que es la resolución de conflictos siempre desde el punto de vista bíblico. Es algo que no lo podemos dejar de lado. Si me permiten, voy a compartir la presentación, esta presentación que estoy compartiendo luego. Sé que ustedes la van a poder estar recibiendo eh, desde el mail principal. Tengo entendido que va a ser así. De última, me corrigen ahí por chat, pero tengo entendido que luego todos van a estar recibiendo esta presentación. Déjenme que voy a correr un poco la ubicación de la pantalla. Bueno, justamente el título de esta presentación es Puentes y no muros, estrategias cristianas para la reconciliación en el ámbito editorial, pero también laboral. Hablamos de editorial porque estamos en un ambiente de editoriales, en un ambiente de autores. En MAI lo que conlleva justamente congrega a editoriales, autores y todos los que están alrededor de lo que es los libros, pero sé también que hay gente que de pronto están como directivos de una empresa o están a cargo de equipos de trabajo en diferentes ámbitos y espero que esto que voy a hablar con ustedes sea de ayuda para poder encontrar algo de cómo llevar adelante esos equipos. Así que bueno, no me voy a demorar mucho porque luego estaremos intentando responder algunas preguntas que surjan durante la presentación.
al final espero poder responder a esas dudas y esas preguntas que ustedes tengan. A ver, pensar que no vamos a tener conflictos en nuestra empresa o en nuestro grupo de trabajo realmente es una utopía. Es imposible creer que estando dos personas en un mismo ámbito no haya algún momento de discusión o malentendido. Es más, aquellos que estamos casados o que están en pareja, siempre hay discusiones, siempre hay alguna momento de controversia, de pensamientos distintos, y es algo normal y natural que en la vida vivamos de esta manera. Pero como dice un filósofo, dice, si dos personas son capaces de mover una energía tan potente como para construir un conflicto, también lo son para transformarlo y alcanzar la paz. Y realmente esto es muy interesante lo que dice este pensamiento filosófico, porque muchas veces las personas se concentran tanto, tanto en querer marcar su punto de vista, en querer decir lo que piensan, lo que sienten, lo que está por delante de su hipótesis, de conjetura, que se olvidan en el hecho de poder escuchar al otro y poder encontrar un punto en común o no buscar ese conflicto, sino tratar de resolver la situación que ha traído ese momento de malestar. Nosotros, ¿sí? Cuando hablo de nosotros, estamos hablando de aquellos que estamos a cargo de una empresa o a cargo de un grupo de trabajo o tenemos gente a cargo. Tenemos una gran responsabilidad. O mejor dicho, tenemos dos grandes responsabilidades. La primera responsabilidad que tenemos como gerentes o como directores o directivos es que nuestra área o nuestra empresa crezca y se cumplan los objetivos que hemos trazado al comienzo de año o que nos hemos trazado. Esa es la primera responsabilidad que tenemos todos aquellos que estamos al frente de una empresa o al frente de un grupo. Lograr los objetivos y que podamos crecer. Y lo segundo es que nuestro grupo de trabajo trabaje en pos de lograr esos objetivos. Tonto sería de parte nuestra de planificar algo y luego, bueno, si lo logramos bien y si no, Dios dirá. No, todos buscamos lograr cumplir esos objetivos y mucho más con la gente. Buscamos un equipo de trabajo que lleve adelante y lograr esos objetivos. Pero como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una doble responsabilidad, que es llevar a la gente en base a los principios cristianos, a lo que dice la palabra. No podemos tener doble mirada, no podemos dividir lo que es mi vida profesional de lo que es mi vida cristiana. Eso es algo que es muy, pero muy importante tener en cuenta y comprender. ¿Saben qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:18? Que Dios nos dio una tarea fundamental. Nos dio el ministerio o la tarea de reconciliación. Ustedes me dirán, pero Franco, lo que dice la palabra en Corintios habla de la reconciliación entre la gente con Dios. Es reconciliar a la gente con Dios. Y tienes toda la razón del mundo y no te voy a decir que no. Pero si Dios nos dio una responsabilidad, una tarea de reconciliar a la gente con alguien que no vemos y que ellos no ven, ¿cuánto más tenemos la responsabilidad de reconciliar a dos personas que se conocen y que se ven? No podemos pretender llevar a la gente a los pies de Cristo si no somos capaces de que dos personas puedan reconciliarse dentro de un ámbito laboral, dentro de un lugar de trabajo. La reconciliación cristiana trasciende en el plano espiritual y se transforma en una necesidad práctica y fundamental en el ámbito laboral. Te repito de vuelta esta frase. La reconciliación cristiana trasciende el plano espiritual y se transforma en una necesidad práctica dentro del ámbito laboral. De esta manera,
si logramos esto, llevaremos a las personas a poder cumplir los objetivos que la misión que estamos llevando adelante como empresa pueda cumplirse. Por eso es que le puse como título a este taller Puentes o a este webinar Puentes y no muros. Quiero animarte a hacerte una pregunta. ¿Sí? Quiero hacer una pregunta. Nosotros, como entidad, ¿qué somos? ¿Una empresa cristiana o un ministerio cristiano? ¿Alguna vez te hiciste esta pregunta? ¿O alguna vez te hicieron esta pregunta? ¿Qué somos realmente? Y es muy importante poder tener en claro esta situación, porque si no, vamos a estar desarrollando un proyecto ambiguo sin un fundamento y sin un objetivo claro. Muchos de nosotros, de los que están ahí y los que yo conozco, que muchos de ustedes conozco, o muchos de ustedes, están al frente de una entidad o una empresa que fue fundada por misioneros, o bien son una fundación y ahí ha desarrollado un ministerio. Publicaciones Alianza depende de una fundación, se llama Fundación Alianza, creada por dos misioneros norteamericanos en la década del 80, hace ya casi 40 años. Pero no podemos dejar de mirar algo muy importante. Somos una empresa porque nosotros tenemos un personal a cargo, pagamos nómina, tenemos responsabilidades, pagamos impuestos, hay reglamentos, tenemos obligaciones y responsabilidades que no podemos dejar de lado. Por eso es importante tener en cuenta esto. Más allá que somos una entidad cristiana, somos una empresa cristiana, una empresa con valores cristianos y que tenemos que llevar adelante de manera responsable, como dice la palabra, todo lo que hagamos, hagámoslo de buena manera, como si fuera para el Señor y no para la gente. Seguramente esto vos ya lo sabés, seguramente esto lo tienes bien en claro, pero por favor no lo dejes de lado. No te olvides que tu rol al frente de una compañía no solamente es hacer lo mejor para esa compañía y para la gente que está ahí, sino para el Señor. Porque muchas personas que tienen en la mano una publicación tuya, muchas personas que tienen a mano un libro, una revista, un artículo que salió de tu editorial, que salió de tu grupo, es predicar la palabra de Dios. Por eso es tan importante tener en cuenta bien esto. Respecto a los conflictos, algo que a mí me resulta un poco irrisorio es que muchas veces nosotros le tenemos miedo a entrar en conflicto. Muchas veces le escapamos a los conflictos y a veces no queremos que en nuestras organizaciones haya conflictos. Me acuerdo que mi abuela no le gustaba discutir. ¿Qué pasó? Ella di- nació y se crió en un trasfondo de gritos. Su matrimonio no fue bueno, siempre había gritos. Y la frase de mi abuela era: haya paz, haya paz. Cada vez que alguno empezaba a discutir, cada vez que alguno tenía una opinión distinta y se elevaban los tonos de conversación, siempre ella decía: haya paz, porque no quería vivenciar lo que había vivido, valga la redundancia, muchos años atrás. Y nosotros, las empresas, muchas veces tenemos miedo de que hayan conflictos en nuestras compañías. Y intentamos, como por ejemplo, querer prohibir esos conflictos. Pero es importante diferenciar una discusión con una pelea o una discusión con un conflicto. Porque según el diccionario, conflicto dice que es una lucha o combate. Un conflicto es una situación de desacuerdo o enfrentamiento que ocurre cuando dos o más partes tienen intereses, valores y objetivos netamente incompatibles. Repito, un conflicto es una situación de desacuerdo o enfrentamiento que ocurre cuando dos o más partes tienen intereses, valores y objetivos completamente incompatibles. Estoy seguro que en tu caso no pasa esto. Estoy seguro que en tu compañía no hay gente que tenga estos objetivos incompatibles. Todo lo contrario,
están trabajando en pos a llevar adelante objetivos en común. Pero muchas veces pasa que por debajo de las situaciones normales hay peleas y discusiones que no se hablan, que no se comunican, que no se revelan, y empieza a generar esa rispidez entre compañeros, rispidez entre equipos, que luego explotan, sale a la luz un montón de cosas y trajo un conflicto donde lastima el desarrollo de un grupo, el desarrollo de una compañía. Pero no tenemos que tener miedo a los conflictos, porque los conflictos nos permiten desarrollar objetivos para sacar adelante una compañía o un grupo de trabajo. John Stott dice justamente, donde hay amor cristiano, los conflictos se convierten en oportunidades para crecer y servir mejor. Justamente lo que usted decía recién. No tengamos miedo a los conflictos, porque si en ese lugar, en ese grupo de trabajo, en esa empresa, en esa compañía, hay amor cristiano, los valores de Cristo están fundamentados en ese lugar, los conflictos se convierten en oportunidades para poder crecer, para poder avanzar y servir mejor. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros le queremos escapar a los conflictos y nos escondemos. ¿Vieron como la avestruz que esconde la cabeza en la tierra cuando hay un peligro, un problema? Y creo que debemos entender de que Dios nos ha puesto en un rol. Sí, Dios te puso a vos en un rol importante para poder no solamente sacar adelante una empresa y que la empresa crezca, la empresa se haga multiconocida, gane miles y miles de dólares, sino también para que el equipo de trabajo que vos tenés se fortalezca, profundice sus relaciones, se convierta en un equipo de trabajo ideal que forme e impacte la vida de otros equipos, de otros lugares. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, 31 y 32, más o menos dice, lírense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Necesitamos trabajar con equipos donde todas estas cosas que están en la palabra no estén en el corazón o el vocabulario de las personas. En Argentina hay un dicho muy antiguo que dice, en la cancha se ven los pingos. Los pingos son los caballos, son esos caballos de campo, así se los llamaban anteriormente, los pingos. ¿Y qué quiere decir? Que en los momentos de conflicto o en los momentos reales, los momentos importantes, es donde realmente se ven que las cosas se hacen como se deben hacer. Y es ahí donde vos como líder, vos como jefe, vos como director, vos como gerente, vas a poder ver cómo es tu equipo de trabajo en los momentos justamente de dificultad, en los momentos de conflicto, vas a ver realmente cómo estás vos preparado y cómo fuiste formando tu equipo de trabajo. Entendamos esto, la gestión de conflictos revela la madurez espiritual de una organización. Como vos gestionás los conflictos, revela la madurez espiritual de una organización cristiana. No una organización cualquiera, una organización cristiana. Si me das permiso en este tiempo que nos queda, que ya llevamos 15 minutos de webinar, en el tiempo que nos queda, quisiera compartir algunas estrategias que he podido descubrir también yo y he podido llevar adelante con mi equipo y también con otras personas. Y lo primero que quiero hablarte es acerca de la comunicación asertiva basada en la verdad. Dice Efesios capítulo 4, versículo 15, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. A hablar con la verdad. Uno dirá, pero por supuesto, Franco, que hablamos con la verdad porque estamos en un ambiente cristiano. Pero ¿saben qué? No siempre pasa así. No siempre pasa de esta manera. Muchas veces hemos eh, desarrollado ciertas maneras de trabajo con la gente que
como jefes hemos marcado tanto, tanto, tanto nuestra autoridad, hemos marcado tanto lo que hay que hacer de esta manera, porque así es lo mejor, estos son los objetivos, esto hay que hacerlo sí o sí, que la gente, nuestro equipo, ante momentos de dificultad, ante momentos de equivocación, en vez de hablar con la verdad, en vez de hablar con honestidad, callan por miedo a que el jefe, el director, el gerente o el coordinador no se ofenda, no se enoje y nos eche en cara los malos resultados. Y esto pasa muchas veces, aún en ámbitos cristianos. Por eso es importante desarrollar un trabajo en la verdad, de manera honesta y respetuosa, para poder profundizar estas relaciones. Dice eh, Henry Nowen, la reconciliación no es la abolición de diferencias, sino el encuentro de respeto y la verdad. Qué interesante, ¿no? Qué interesante es esta frase, porque si no somos capaces de buscar con respeto y con verdad esa reconciliación, esas cosas que nos diferencian, no vamos a poder llevar adelante un equipo sano. Es más, muchas empresas cristianas hoy día están tomando gente que no es cristiana. Y la manera como vos y como yo llevo adelante mi equipo de trabajo, llevo adelante mi empresa, llevo adelante la compañía, va a ser de ejemplo para aquellos que no conocen a Dios y están trabajando o están empezando a trabajar en otras compañías. Porque si no, ¿qué clase de Dios estamos predicando acerca del respeto, del amor y de la humildad? Si en vez de resolver los conflictos nos enojamos y traemos más división. Por eso es tan importante tener en cuenta esto. La reconciliación no es la abolición de las diferencias, sino el encuentro en el respeto y la verdad para poder justamente llevar adelante una tarea de trabajo. Pero para poder llevar adelante un equipo de trabajo, ¿saben qué es importante? Escuchar. Me acuerdo que en el seminario un profesor me dijo de consejería, me dijo, Franco, hay tres secretos muy importantes para poder tener una buena consejería. Cuando seas pastor, esto lo vas a tener que poner en práctica. La primera regla es escuchar. La segunda regla es escuchar. ¿Saben cuál es la tercera regla? Escuchar. Muchas veces nosotros, cuando llegamos a un ambiente de trabajo, nos olvidamos de escuchar al otro. Y hay que estar dispuestos a escuchar con empatía, dispuestos a escuchar. Trabajar en las empresas es una gran responsabilidad que empieza primero en nosotros. Yo no puedo pretender que dos compañeros se escuchen y dialoguen y se respeten si yo no soy capaz de empezar a escuchar, así como está este personaje atento a lo que el otro me quiere decir, atento a lo que el otro está hablando. Debemos dar lugar a que la gente se pueda comunicar y cuando se quieran comunicar con nosotros es escucharles con empatía, es decir, ponerme en el lugar del otro. Hace muchos años, no voy a decir dónde, para nadie diga, yo conozco quién es. Hace muchos años trabajaba en una compañía cristiana y yo era el mensajero de la compañía. Y me acuerdo que me dice uno de mis jefes, Franco, ¿vas a tal lado? Sí, dale que te llevo en el auto. Entonces, mejor para mí, me evitaba el calor de los colectivos, de los buses o los subterráneos. Iba en el auto cómodo, tranquilo, con aire acondicionado, y de pronto me dice, en esa conversación, en ese momento me dice, Franco, ¿cómo estás? Una pregunta normal y natural cuando dos personas se juntan en algo. Bien, yo empecé a contar, ya hacía poco que me había casado, estaba también en el seminario y le empecé a contar un poco acerca de mi vida y de pronto escucho que él está tarareando una canción y con los dedos golpeando el volante del auto. Él me hizo una pregunta, pero en ningún momento quiso escuchar lo que yo estaba diciendo. Es más,
dejé de hablarle, dejé de hablarle, y él no se dio cuenta. Nunca me volvió a preguntar, pero ¿qué tal cosa? ¿Pero qué pasaba? ¿Qué pasaba que dejaste de hablar? Él se olvidó de que me había hecho una pregunta. Él simplemente preguntó y se olvidó. La empatía y la escucha activa son esenciales para abrir puertas al entendimiento mutuo en un equipo. Y nosotros somos los primeros en demostrar esa escucha empática. ¿Para qué? Para que los demás que están debajo nuestro aprendan a escuchar de esta misma manera. Richard Foster, autor súper conocido, dice, la humildad es la clave para escuchar y entender antes de responder en medio de un desacuerdo. Uf, ¿cuánto cuesta, no? Ser humildes. ¿Cuánto cuesta realmente dejar que el otro, la opinión del otro esté por encima de la mía? Pero si no somos humildes, no vamos a lograr nada en la vida. Es más, no está aquí, pero dice la palabra de Dios que Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Si en nuestra vida de trabajo laboral no somos capaces de bajar mi opinión, bajar lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo decido y empezar a escuchar al otro, no vamos a llegar a ningún lado. Colosenses capítulo 3, del 12 al 14, dice algo así: vestíos de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. También dice, sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofenden. Qué profundo que es esto. Qué importante es entender que la humildad me va a llevar a mí a poder desarrollar esta escucha empática, este trabajar con la gente. Pero no solamente es escuchar, también es importante al escuchar poder descubrir e identificar los conflictos. Si yo aprendo a identificar los conflictos antes de que sucedan, nos van a llevar a evitar lo que yo muchas veces digo, autopsias de un acontecimiento. Te repito, si nosotros aprendemos a identificar los problemas y las situaciones antes que se conviertan en conflictos, vamos a dejar de hacer autopsias de esas situaciones. Muchas veces nos hemos convertido en muchas empresas en agentes, profesionales de autopsias, ¿no? Que van haciendo una autopsia del muerto. ¿Por qué? Porque ya se destruyó la relación, tal empleado se fue peleado con el otro, tal situación pasó en la empresa que yo no me di cuenta porque antes, como dije, no aprendí a escuchar de manera empática. Debemos identificar esos conflictos. Dietrich Bonhoeffer dice, la comunicación cristiana aprende a gestionar sus diferencias a través del diálogo y la oración. ¡Qué profundidad! La comunidad cristiana aprende a gestionar sus diferencias a través del diálogo y la oración. Y Don Dietrich esto lo escribió hace muchísimos años. Qué importante es poder tener en cuenta esto. Yo voy a poder resolver a través del diálogo, a través de la oración, a través de la comunicación. Pablo en Colosenses les enseña, les dice que ustedes, que son espirituales, deberían ayudar a los demás a volver el camino recto con ternura y humildad. De vuelta, Pablo está hablando de la gente volver a Cristo, corregirlos, pero cuánto más nosotros en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente de trabajo, si sabemos que hay un conflicto, sabemos identificar antes que pase ese conflicto, antes de que se convierta en la autopsia de un conflicto, si sabemos que hay algo que está mal, que está incorrecto, que está torcido, ahí debemos actuar nosotros como jefes, como directivos, pero también enseñar a nuestro equipo a que reconozca esas situaciones para poder también actuar rápido y resolverlos. Llevar a la gente a un reconocimiento del error, llevar a la gente a una corrección
de lo que hizo mal. ¿Para qué? Para que luego no sea aún mayor el problema. No estoy diciendo de tapar el problema, ¿eh? No estoy diciendo de que tapemos el problema para que nadie se dé cuenta. No, al contrario, hay que ver la situación, identificar cuál es el problema y poder resolverlo para que justamente en humildad poder trabajar y desarrollar esa unión que tiene que haber en las empresas y que nos hace ser justamente una comunidad cristiana también. Dije antes que es importante escuchar. Y si alguien escucha, alguien habla. Es importante fomentar el diálogo. Un autor Ken Saint, dice, la paz en la empresa cristiana no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de reconciliación. Qué interesante. Como decía mi abuela, ¿no? Haya paz, pues le tenía miedo al conflicto. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de reconciliación. Y si yo enseño a que haya diálogo dentro de mi equipo de trabajo, haya diálogo dentro de mi grupo, van a poder compartir lo que sienten, compartir lo que viven, compartir lo que están pasando y así llevar a tener una reconciliación dentro de esos equipos de trabajo. Me ha pasado muchas veces siendo empleado, tener una diferencia con mis compañeros y tener a mi jefa, llamarnos mi jefa, sentarnos a los dos y decir, ok, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta discusión? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y qué bueno es poder tener esos momentos de diálogos, esos momentos de compartir. Como dice Jesús en Lucas 6:31, traten a los demás como les gustaría que ellos los traten a ustedes. Qué gran enseñanza de parte de Jesús. Yo debo tener ese diálogo y buscar que tratar al otro y que el otro me trate a mí como yo también deseo tratar a los demás. Qué importante es encontrar este punto de equilibrio en nuestras empresas, en nuestras compañías. Y como dice nuevamente Dietrich Bonhoeffer, dice, la verdadera paz proviene de enfrentar el conflicto con humildad y transparencia, buscando siempre la restauración. Y como dije al comienzo, Dios nos ha dado la tarea, la responsabilidad de restaurar vidas, no solamente vidas con Cristo, sino vidas, relaciones, restaurar relaciones para que haya un crecimiento, un diálogo y un testimonio vivo de lo que es, de quién es Dios en sus vidas. Este es un tema muy importante que no lo quería dejar pasar en nuestra tarea de ser gerentes, de ser directores, es el tema del perdón. El perdón es la base de la reconciliación. El perdón debe ser siempre la base de la reconciliación. Si hay un conflicto entre dos personas y uno dijo algo que al otro le afectó y no buscamos una restauración en el perdón, lo que vamos a estar haciendo es lo que dije antes, tapando la situación, tapando el problema para que de a poquito se resuelva y no se va a resolver. Al contrario, va a crecer, va a generar lo que decimos en el ámbito cristiano, una raíz de amargura. Va a generar algo en el corazón de las personas que traiga esa incomodidad, traiga ese dolor por no haber resuelto el problema anteriormente. Por eso es tan importante que la base de nuestras reconciliaciones en nuestras empresas tiene que ser siempre, siempre el perdón. Y lo que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice esto, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No podemos pretender que Dios nos perdone si no somos capaces de nosotros perdonar. Y tenemos que llevar eso a nuestro ámbito cristiano, a nuestro ámbito, perdón, laboral. Buscar esa reconciliación a través del perdón. El perdón no solo libera al ofendido, sino que sana la comunidad y fortalece la misión al cual la empresa quiere llegar. Te repito de vuelta esta frase, no está escrita aquí, pero te repito de vuelta. El perdón
no solo libera al ofendido, sino que sana la comunidad, fortaleciendo la misión que la empresa puso. Qué importante es buscar y resolver esta situación. Qué importante es hacerlo. Pero otro de los puntos que quiero compartirte en esta tarde o tarde-noche es que no solamente hablamos del perdón, de la reconciliación, sino lo que hay que hacer es generar una confianza. ¿Se acuerdan o han dicho una vez la frase esta de uno tiene que ponerse la camiseta, ¿sí? de la empresa? Uno tiene que tener puesta el polo, la remera, la camiseta, lo que uno se llame de la empresa. Es decir, tenés que ir para adelante, tenés que venir a trabajar en horas extras, tenés que estar presente en los eventos, tenés que estar presente fuera del horario. ¿Por qué? Porque tenemos puesta la camiseta. Pero muchas veces esas frases o esos dichos han generado en la gente una desconfianza porque luego no está esa retribución que merece haberse puesto la camiseta. Y le puse como título a este punto, construir confianza basado en el respeto. Cuando hay perdón y reconciliación, se van construyendo un puente en nuestras empresas, puentes de confianza basados en el respeto. Por eso tiene como título esto, puentes y no muros. Cuando hay respeto en nuestras empresas, cuando hay confianza, hay respeto, se van produciendo esos puentes que pasan por encima todos los conflictos, todas las diferencias, todos los malos entendidos que pueda haber en un grupo de trabajo, que pueda haber entre dos personas. El respeto mutuo en el trabajo es una manifestación concreta del amor de Cristo en uno, en el otro, pero también en el lugar donde uno está trabajando. No podemos, como dije al principio, no podemos pensar en mi vida como cristiano en la iglesia y mi vida en mi trabajo. Mi cabeza no se separa en dos. Mi corazón no se puede separar en dos. Mi espíritu no se puede separar en dos. Mi amor a Dios no se puede separar en dos. Le amo a Dios en la iglesia, pero hago mis cosas a mi manera en el trabajo. No, mi vida tiene que ser una sola. Y así como yo actúo en la iglesia en amor a Cristo, tengo que actuar en mi lugar de trabajo, donde yo estoy, también en amor a Cristo. Dice 1 Corintios 13, el amor es paciente, es bondadoso, todo lo soporta. Oh, todo lo soporta. Sí, si hay confianza y hay respeto, empezamos a soportar las malas opiniones del otro, el mal genio del otro, el que me miró mal, de pronto llegó cruzado, como decimos en la Argentina, llegó enojado porque eh, el tren no llegó, el bus no llegó, pinchó un neumático, ponchó un neumático del carro, del auto, y llegó tarde, o un atracón, o un taco, como dicen en Chile, ¿no? De tránsito, y llegaste tarde, y uno de pronto llega mal a la empresa y dice, pero mirá, llegó enojado, llegó con cara siempre de enojado. ¿Por qué? Cuando uno empieza a trabajar estos puntos, uno empieza a ver al otro de una manera respetuosa, uno empieza a ver al otro de manera compasiva, donde uno soporta aún las malas caras, los malos momentos del otro. No podemos pensar de avanzar en nuestro ámbito si no ponemos en práctica y en cuenta estas situaciones en nuestra empresa. Cuando yo respeto la dignidad del otro, incluso en el desacuerdo, un acto es, perdón, lo iba a decir en breve y se me fue. Cuando yo respeto la dignidad del otro, incluso en desacuerdo, es un acto de adoración a tu Padre Celestial. Lo quise decir de memoria y me había trabado, les pido disculpas. Es así, cuando yo
respeto al otro, cuando yo comparto con el otro, cuando yo acepto al otro, aún en los desacuerdos que podemos tener, es un acto de adoración a nuestro Dios. Te quiero dar unos últimos puntos que estamos aquí en esta charla, y es acerca de promocionar tareas en distintas áreas. ¿Qué es esto? Durante 6 años trabajé en sociedades bíblicas argentinas, y en sociedad bíblica había una norma, vamos a decir, es que una vez al año, en lo posible, cada persona dejaba su puesto de trabajo y durante un día completo iba a trabajar en otro área de trabajo. De pronto el que estaba de maestranza pasaba al área de ventas, el gerente pasaba al área de cadetería o de mensajería, y realmente pasaba esto, ¿no? Y muchas veces nos pasaba que nos íbamos a otras sucursales o a otras ciudades donde estaban nuestros compañeros. Durante todo ese día compartíamos las horas de trabajo, las actividades del otro, las vivencias del otro. Realmente eso era muy bueno porque nos permitía encajar en lo que el otro vivía. No, nos permitía realmente fortalecernos en nuestras relaciones, nos permitía vivenciar las dificultades del otro, vivenciar los compromisos del otro, vivenciar las tareas del otro. Salíamos de nuestra idea e íbamos en pos de lo que el otro vivía, de lo que el otro le pasaba, de lo que el otro trabajaba, y había esa empatía que yo hablaba unos puntos anteriores. Y es muy importante poder tener en cuenta esto. La verdadera unidad no implica en la uniformidad, sino armonía en la diferencia. A ver, no somos todos robots, somos distintos, pensamos distintos, y está perfecto que pensemos distintos, porque en esa diversidad también nos fortalecemos. El amor y el respeto mutuo sostiene la misión común de un equipo. Ahí puse editorial para un equipo de trabajo. El amor y el respeto mutuo sostiene la misión común de un equipo de trabajo. Además, varias miradas sobre un tema permiten desarrollar proyectos colaborativos o cooperativos. Nos permiten crecer, nos permiten avanzar, nos permiten disfrutar. Yo recuerdo, y lo sé porque lo vivimos ahí en sociedades bíblicas, y sé que muchos de ustedes también lo hacen en sus empresas, compartir desayunos, compartir almuerzos, compartir momentos de recreación. Qué importantes son esos momentos para poder profundizar las relaciones. Qué importantes son esos momentos de comida, de lunch, para poder charlar sobre la vida del otro, para poder interesarme en lo que le pasa al otro, para saber lo que está viviendo el otro. Eso nos hace, digamos, de una empatía, una profundidad como cristianos, como hijos de Dios, de interesarme en lo que le pasa al otro. Y de esa manera podemos tener tiempos buenos de trabajo, tiempos profundos de trabajo, y nos permiten poder avanzar en los proyectos como empresa. Y de esa manera uno puede, como dije al comienzo, hace un rato antes, identificar los conflictos. Cuando hay un equipo de trabajo sano, cuando hay un equipo de trabajo profundo, estable, armonioso, uno mismo empieza a identificar los problemas antes de que sucedan. Otro de los pilares, y créeme, los pilares que tiene que haber en nuestras empresas, es promocionar tiempos de oración y meditación en la palabra, de meditación en comunidad. Ustedes me dirán, obvio, Franco, que esto tiene que ser así. Somos un ambiente cristiano, somos una empresa cristiana. Por supuesto que tenemos que tener tiempos de oración y tiempos de meditación en la palabra. Pero realmente no todos lo hacen. Realmente no todos lo viven. Y a veces un devocional cada tanto, a veces un tiempo. Lo que es importante que nuestro ambiente cristiano, en nuestros lugares, no nos olvidemos que somos hijos de Dios. No nos olvidemos que cada publicación que vos tenés, yo acá atrás mío tengo un montón de publicaciones que tenemos en nuestra editorial. Cada publicación que vos sacás de tu planta, de tu góndola, de tu estiva, y le llega a una persona, es vida para esa persona. Y si nosotros en nuestras empresas, en tu grupo de trabajo, en nuestra compañía, no pasamos tiempo de oración,
tiempo de comunión en la palabra, no vamos a poder avanzar en en nuestro crecimiento. Y cuando haya momentos de dificultades, no vamos a buscar en Dios el resolverlo. La oración y el discernimiento espiritual abren caminos para la reconciliación y la búsqueda de sabiduría en los equipos. Esta es una frase que leí hace un tiempo y me gustó, y buscando la encontré nuevamente. La oración y el discernimiento espiritual abren caminos para la reconciliación de la búsqueda de sabiduría en los equipos de trabajo. Es importante esto, no quiero dejarlo pasar, no quiero dejar de lado esta situación. Qué importante es poder profundizar en la palabra, profundizar en los tiempos de oración. Eh, no dejemos de lado estos momentos. Avanzo porque no quiero que se nos pase la hora. Algo que es muy importante es no solamente todo lo que hemos visto, sino también implementar tiempos de acuerdo y de seguimiento. La reconciliación efectiva exige un compromiso y un seguimiento en el tiempo. Si vos sabés que hay alguien que está en conflicto, una situación de incomodidad, no es listo, lo charlamos hoy y ya está. No es que lo charlamos hoy a la mañana en un café, lo oramos y ya está. No, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un tiempo de acompañamiento, tiene que haber un tiempo de, bueno, ver cómo está de evaluación, cómo fue esto, cómo siguen con esto, eh, cómo está esta situación que ustedes tenían dificultades, puntos de vista distintos. ¿Para qué? Para que justamente no vuelvan otra vez atrás con los conflictos, no vuelvan otra vez a crecer esas dificultades, sino poder encontrar una solución a esos problemas, poder encontrar una solución activa, ágil y real a esas situaciones. Por eso es muy importante no solamente querer resolver el conflicto o haber creído que se resolvió el conflicto, sino hacer el seguimiento. Fíjate qué pasó, fíjate cómo siguen, observalos, observar cómo está el equipo, observar cómo van trabajando, cómo se comunican entre ellos, cómo se hablan, cómo se miran, qué comparten. Acá en Argentina somos expertos en algo, compartir un mate. Fíjate si comparten tiempo con ellos, tal vez un café o algo. Fíjate cómo se relacionan entre ellos, si se hablan, si comparten juntos, si salen juntos, cómo está esa relación. Es muy importante tener este seguimiento en el trabajo. Y casi por último, quiero decirte que nosotros, sí, vos y yo, somos los que debemos dar el ejemplo. Vos como gerente, como director, como coordinador de un equipo de trabajo, eh, tenés gente a tu cargo y vos sos quien debe dar el ejemplo. Todo lo que yo dije desde el principio, todo lo que yo he hablado, nosotros somos los primeros en vivirlo, experimentarlo para poder enseñarlo. La gente en nuestro equipo nos ve cómo hablamos, ve cómo nos comportamos, ve lo que hacemos, ve cómo escuchamos, ve cómo nos expresamos, si nos enojamos rápido, si respetamos al otro, si perdonamos, si pedimos perdón, la gente nos ve. Dice el pastor Robert Grenlaff, el liderazgo es servicio, especialmente ante el conflicto. El liderazgo es servicio, y especialmente ante o frente al conflicto. Puse esta imagen ahí de Jesús lavando los pies porque no hay mejor pasaje o idea acerca de ser ejemplo que este. Juan 13, 14 y 15, y también está en otro pasaje, dice, si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Jesús fue un ejemplo, marcó como ejemplo lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos. Nosotros debemos hacer lo mismo, ser ejemplo para los demás, ser ejemplo para el otro. No podemos actuar de una manera irresponsable, no podemos actuar de una manera que hiera al otro. Debemos tratar de una manera correcta, de una manera sana. Phil Yancey dice, en la empresa cristiana
la gracia debe preceder a la corrección. ¡Wow! En la empresa cristiana, la gracia debe preceder a la corrección. Y es así, es así. Pablo mismo nos enseña en Efesios cómo debemos comportarnos nosotros que estamos como jefes, los que están en autoridad. Y usa, usa una frase de amos, dice en Efesios 6:9, y ustedes, amos, traten a sus siervos de la misma manera, sin amenazas, sabiendo que ambos tienen un mismo Señor. Qué importante es poner esto en práctica. Para ir terminando, porque ya nos queda muy poquito tiempo, entendamos que la, la paz en la empresa cristiana no es ausencia de conflicto, sino presencia de reconciliación. La paz en la empresa cristiana, la paz en nuestro ambiente cristiano, la paz en nuestro equipo de trabajo, no es ausencia de conflicto, sino presencia de reconciliación. El pastor Timothy Keller dice, buscar la justicia en el conflicto empresarial es reflejar el carácter de Dios en nuestras decisiones. Qué lindo, qué interesante esta cita. Buscar la justicia en el conflicto empresarial es reflejar el carácter de Dios en nuestras decisiones. Y sí, gente, déjame que te lo diga de esta manera. Dios nos ha dado un rebaño. Dios nos ha dado un grupo de trabajo. Dios nos ha dado un equipo. Pedro, 1 Pedro 5, 2 y 3 dice, en resumen esto, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Hágalo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir al Señor, de servir a Dios. Todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. De corazón, muchas gracias por este tiempo. He cumplido los 50 minutos que me habían pedido. Gracias por haberme escuchado, gracias por haber estado presentes ahí. eh, y, y la verdad que para mí es un placer, un honor estar con ustedes, compartir este espacio, este webinar con Mai y con todo el equipo que está aquí presente. Gracias a los coordinadores de Mai Internacional y Mai Latinoamérica por invitarme. Y bueno, espero que haya cubierto las expectativas de parte de ustedes y bueno, y que lo que hemos conversado te lleve a generar esos puentes y no muros en la reconciliación en el ámbito laboral. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Franco, muchas gracias por la exposición, muy clara, muy tupida en consejos, la verdad que está buenísimo. Hay que ponerlos en práctica, ¿no? Esa es Totalmente, totalmente. la parte que de ahora hasta fin de año por lo menos se puede intentar. Vos sabés que hay unas preguntas de personas que nos dejaron por chat bueno, que nos mandaron por mail, te las leo, así las podemos responder en este ratito que queda. La primera es de Elizabeth Foldes, de Argentina. Ella dice, ¿qué se puede hacer cuando el ámbito laboral es tenso y uno está permanentemente en alerta? ¿Cómo se Mm. afrontan esas situaciones? Es lo que nos pregunta. Creo que es una situación que de pronto muchos pasamos. No sé si esto es un ámbito laboral, por un ámbito cristiano o no, pero yo pasé por una situación así. Yo recuerdo que un tiempo estaba en tanto conflicto con quien era mi jefe antes que realmente me sentía incómodo, me sentía mal, porque inclusive yo intentaba comunicarme, intentaba hablar con él, pero no había ese diálogo, no había esa escucha, como yo decía tan importante esa empatía del escuchar, no se podía conversar y realmente hay una situación de tensión. Y creo que a mí me sirvió algo, dos cosas importantes. Primero, buscar a Dios en primer lugar, orar y decir, Señor, te entrego esta carga, te entrego esta situación. Y luego buscar a otra persona que sí me pueda escuchar y yo poder compartir lo que estaba viviendo, compartir lo que estaba sintiendo. Y yo recibí muchos consejos de parte de esta persona obviamente ver mucho más allá de lo que yo estaba viendo en ese momento, no ver simplemente el conflicto que pueda haber con esta persona, sino lo que podía haber detrás de esa persona,
situaciones con su familia, situaciones laborales, situaciones en él, con su esposa, con sus hijos, que había más allá. Y muchas veces nosotros nos quedamos con los problemas que hay, con esa situación de no poder resolver, y se nos permite ver un poco más allá. Eso es gracia. Eso es la gracia que como hijos de Dios podemos implementar y podemos poner en práctica en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Esa gracia de parte de Dios, de así como Dios me ve con esa gracia a mí, ver a la gente con esa gracia y empezar a ver qué está pasando detrás de ese conflicto, qué está pasando detrás de esa mala respuesta, qué está pasando detrás de ese momento tenso. Y por supuesto, hablarlo. Llega el momento de hablar con esa persona, hablar con esa gente. No, no vayas a hablar cuando hay momento de tensión. Si vos vas a hablar con la gente, con esa persona que hay tensión, el momento de tensión es generar más tensión todavía. Es como el famoso dicho, echar leña en el árbol caído. No, no, no ponga más leña, no ponga más fuego, sino trae esa paz que Dios nos da también y busca el momento justo de hablar. No te calles, háblalo, porque si no lo hablas, vas a generar en tu corazón esa raíz de amargura y ante la primer chispa, todo va a explotar. Entonces, mi consejo es orar, buscar un consejo como que estoy dando yo, pero encontrar el momento justo para hablarlo. Bien, gracias. Elizabeth Lavé de Chile te pregunta qué aspectos culturales debemos considerar en el trabajo entre personas de diferentes países. Wow, qué importante eso. Creo que es bueno conocer, querer conocer un poco más a esta persona, querer conocer un poco más cómo viven y cómo trabajan esas personas de otros países, de otras culturas. Si yo empiezo a escuchar al otro, si yo empiezo a indagar y estudiar y a investigar un poco más de usos, costumbres, formas, le empiezo a demostrar a esta persona que me interesa lo que vive, me interesa su trasfondo, me interesa lo que piensa, hasta voy a empezar a usar hasta vocabulario o modismos de esa cultura que me va a permitir a mí acercarme más a la persona. Este, Aunque vivamos en un ambiente parecido que en Latinoamérica, cada país, o aún cada región dentro de cada país es distinta. Yo tengo como coordinador, como gerente, como director, si yo tomo a alguien de otra cultura, a alguien que es distinto, empezar a querer interiorizarme sobre la otra persona, querer saber de dónde viene, querer saber cómo es su manera de pensar, cómo es la cultura en la cual viven, por qué responde de ciertas maneras, por qué, por ejemplo, hay gente que todo lo que dice pide perdón, ¿no? Hay gente que pide perdón por todo. ¿Pero por qué? Porque de pronto la cultura en la que viven siempre buscan el excusarse, el disculparse, porque no confían de pronto en tanto lo que dicen. O hay culturas que de pronto la autoridad la tiene el hombre o la mujer y el respeto hacia esa persona es distinto que el otro género. Entonces es muy importante, espero respondido a Lisa, de estudiar más a la persona, conocer la cultura y para poder justamente al conocerla saber cómo responder ante respuestas, ante devoluciones que de pronto yo sin saber se me chocan, ¿no? Me chocan y no sabe cómo responder. Es conocer más a la persona. Bien, muchas gracias. Bueno, te leo también que Rosita Obregón te dice, bueno, muy bueno, claro y explicativo, gracias y bendiciones. Lo mismo Estela Funes. Noelia Becerra dice, como cristianos hablamos siempre de perdón y reconciliación, y sí, esa es la ruta, sobre todo en vínculos sanos y seguros, pero ¿cómo proceder frente a casos de abuso y manipulación que hoy por hoy se presentan con mayor incidencia? Es otra pregunta que nos deja. A ver, y esto lamentablemente no solamente pasa en ámbitos no creyentes, hoy día pasa mucho en ámbitos cristianos de esa manipulación y es provocada justamente por gente que no busca conocer a la otra persona. Si yo soy jefe y yo empiezo a exigirte que vos tenés que hacer esto, esto y esto, empiezo a manipularte, empiezo a justamente manejar tu opinión, manejar tu respuesta a lo que yo quiero, tarde o temprano todo eso va a se romper, tarde o temprano va a generar esa división o ese conflicto en pensamiento o conflicto de hecho,
Y es complicado lo que te voy a decir, pero realmente es importante que lo hables, es importante que lo puedas compartir con aquel que es tu superior, aquel que está, que al cual le puedes decir lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. Y por supuesto, buscar a Dios. Y hay que ver, perdón lo que digo, hay que ver si realmente el lugar que vos estás es para vos o no. Porque si estás en un lugar, en un ambiente donde te vienen manipulando y te vienen esforzando a hacer algo del cual tus principios cristianos, tu corazón cristiano no condice, como yo decía al comienzo, todo lo que hagas, hacerlo para el Señor y no para el hombre. Si lo que te mandan a hacer es contrario a lo que Dios te dice hacer, realmente es el lugar donde Dios quiere que vos estés. Es importante también tomar esas decisiones. Claro, claro que sí. Bueno, gracias. Y a ver, sigo con alguna pregunta más, pero no me quiero pasar del tiempo, ya son las 22. Bueno, una más. Listo. Te dice, muchas gracias Franco por esas excelentes estrategias para reconciliación en todos los ámbitos de nuestra vida. Bueno, y la misma persona que te saluda y que dice esto, bendiciones a todos, jóvenes, dice Juan Jácamo, que es de Costa Rica, que nos Así espera es. a todos. Dice, no promete el mate, pero bueno, sí, gallo pinto el desayuno, esto me suena a Litworth. Bueno, Franco, Así es. estamos ya con el tiempo cumplido y bueno, muchísimas gracias, te decimos en nombre de todos los que se conectaron hoy y de todos los que van a ver después el webinar grabado y de My América Latina. Muchas gracias por preparar este tema porque la verdad no se había tratado hasta ahora, de todas las cosas que hemos hablado, no habíamos abordado este tema tan claramente y conflictos laborales hay en todos lados y humanos más todavía, así que siempre tenemos que recordar estas cuestiones y cómo resolverlas. Así que bueno, te agradecemos mucho a todos los que se conectaron también y bueno, los esperamos la próxima. Vamos a ir anunciando, como hacemos siempre, los próximos webinars a través del grupo de My América Latina en Facebook y de las redes sociales. Bueno, Muchas de vuelta, gracias. gracias a Mail Latinoamérica por haberme invitado. Gracias, Patrick, gracias a todo el equipo, Ramón, a todo el equipo por haberme dado este lugar. Y bueno, así es, nos vemos en el grupo de el Facebook de Mail LA y bueno, espero que haya sido de mucha bendición. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches, ¿eh?